bastantes cosas tiene Begoña Gómez como para tener que centrarse demasiado en cosas que a lo mejor pues no tienen ningún tipo de vertiente delictiva. Está bien que las partes pidan al juez que investigue por qué ha desaparecido la web, pero mi sensación particular es que probablemente después de investigarse se llegue a la conclusión de que simplemente el dominio ha caducado. El problema que tienen las noticias muy llamativas como esto es que a lo mejor son no noticias y distraen el foco sobre lo verdaderamente importante. ¿Qué es lo verdaderamente importante en todo el software de Begoña Gómez? Pues lo verdaderamente importante es lo que estuvimos hablando ayer con don Alejandro Falcón, experto en temas de registro de propiedad intelectual de todo tipo, incluido el tema de software. En el tema de software no hay demasiado margen para la ambigüedad, en el sentido de que, bueno, si una persona está contratada por un organismo o depende de un organismo y desarrolla un software, ese software es propiedad de ese organismo, no de la persona que lo desarrolla, pues por un acuerdo donde o bien le pagan por el desarrollo o bien le conceden algún tipo de ventaja o privilegio, por ejemplo, ser catedrático de yo que sé, pues por estar desarrollando su trabajo. Solamente en el caso de que exista un pacto previo entre la persona desarrolladora y el organismo del que depende, pasaría el software a ser propiedad de la persona desarrolladora. Hay un ejemplo histórico curioso, que es el del Quijote. ¿Sabían ustedes que el propietario de los derechos del Quijote no era Cervantes? Cervantes vendió los derechos del Quijote por una cucharilla de plata. ¿Quién es el autor del Quijote? Pues Cervantes es el propietario moral de la obra, pero el que se llevaba los derechos de autor era otro señor que le había comprado a Cervantes por una cucharilla de plata los derechos de autor del Quijote. Bueno, pues en esto lo mismo. Puede haber alguien que haya desarrollado un software y será siempre el autor moral. Eso es un hecho, eso no se puede cambiar. Ahora, ¿quién es el propietario del software? Pues el propietario del software es el organismo o empresa de quien dependa ese señor. En el caso de Begoña Gómez, el propietario del software desarrollado en la cátedra de Begoña Gómez siempre será la Complutense, salvo pacto en contrario, expreso y por escrito. Es decir, salvo que hubieran firmado un papelito diciendo la Universidad Complutense cede a Begoña Gómez el derecho a explotar ese software, salvo que exista ese papelito, que por otra parte tendría, supongo yo, que haber pasado por la OTRI, por la Oficina de Transferencia e Innovación de la Universidad Complutense, pues Begoña Gómez, salvo que exista ese papelito, habría cometido un delito de apropiación indebida, porque habría registrado a nombre de su empresa un software que no le pertenece. Le pertenece a la universidad. La cátedra de Begoña Gómez podrá ser la autora moral del asunto, pero el software es propiedad de la universidad. Y de hecho, la universidad, en cuanto saltó todo el tema, pidió explicaciones a la cátedra de Begoña Gómez y luego comunicó al juez, oiga, que no nos da explicaciones sobre este tema. Supongo yo que si hubiera algún pacto escrito entre la Complutense y Begoña Gómez para ceder la explotación comercial del software, pues ya lo habría exhibido Begoña Gómez ante el juez o ante la opinión pública. Oiga, miren, yo es que estoy aquí comercializando este software porque es que tengo aquí un papelito de la Complutense que dice que me deja comercializarlo. Claro que entonces el problema sería de la Complutense. ¿En base a qué le ha cedido usted la explotación comercial que recibe la Complutense a cambio? Yo sugeriría a las partes personadas en el asunto que pregunten si en la OTRI, que es la oficina de la Complutense, que se encarga de intermediar en todo ese tipo de contratos de cesión de derechos y tal, si hay alguna noticia del software de Begoña Gómez, porque debería haberla. Creo que hay obligación legal de que pasen por la OTRI todo ese tipo de contratos.